Continuamos la entrevista correspondiente a puntos de vista. Ahora vamos en Palpitar Económico, que es la sección tradicional, la segunda de cada entrega del programa. Y como anunciamos al principio, nuestro invitado es don Miguel Collado Di Franco, presidente ejecutivo de la CRES. Don Miguel, buenos días y nada, vamos aquí, yo estoy muy contento en tenerle porque me gustaría que tratáramos con los televidentes algo que yo vi que usted escribió en la publicación que tienen cada jueves, Cada jueves. en Diario Libre. Correcto. Usted hablaba que prácticamente el presupuesto complementario o reformulado, como le llama la Dirección General de Presupuesto, señala que hay como un aumento del déficit fiscal para el año entero cuando se consolide. Sí, bueno, antes que nada, las gracias, Héctor, por tenerme aquí nueva vez en tu programa. Un placer, de verdad. Como decías, en ese artículo que efectivamente publicamos todos los jueves, tenemos el CRES, tiene una página en Diario Libre. En la última entrega publicamos que el proyecto de presupuesto reformulado, que ya se conoció en ambas cámaras, yo no sé si mientras tenemos esta conversación ya se estará promulgando por el Poder Ejecutivo, pero bueno, fue conocido rápidamente. Y aprobado. Perfecto, y aprobado, correcto. Contiene un financiamiento que está destinado a cubrir déficit, parte del gasto que no lo están cubriendo los ingresos. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? En ocasiones anteriores se ha transparentado el déficit y se ha puesto en un artículo, se ha incluido dentro del proyecto de ley que se envía, parte del financiamiento. El año pasado no fue todo, déjame decirte. Uno tuvo que deducir, bueno, aquí hay una parte de financiamiento, pero y nos falta tanto. En esta ocasión se incrementa el gasto en 40.978 millones, más o menos, ¿verdad? Y se dice se incrementa el ingreso en esa misma cantidad. Bueno, pues lo que nos quieren decir es que, de acuerdo al proyecto, se quedaría el déficit igual, ¿verdad? Tienes la misma cantidad de ingresos y de gastos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a ver todo el documento y llegas al artículo 6º del proyecto, te dice que se van a emplear 20.147 millones de apropiaciones financieras correspondientes al año 2025. Y ese artículo termina diciendo, bueno, y se dice para qué se va a usar, básicamente para gasto, para que se le pones apellido. Entonces termina diciendo ese artículo 6º que no se va a incrementar el financiamiento para el periodo fiscal correspondiente o actual, el 2026. Entonces, si tú tienes un financiamiento, obviamente financiamiento, en este caso, que sería una reducción de la caja del gobierno, porque te estás diciendo precisamente que es una apropiación del 2025, o sea, es un excedente que hubo en el 25 que se tiene en caja y ahora se va a utilizar una reducción del activo como financiamiento. Entonces, de los 40.978 millones de ingresos, solamente una parte corresponde propiamente a ingresos como tal. Se le puede llamar propiamente como ingresos, que serían unos 19.000 y tantos, menos de 20.000 millones. Entonces, esos 21.147 son financiamientos, reitero, pero esto no es porque lo diga uno, es porque lo dice el Fondo Monetario Internacional en su manual de finanzas públicas, el que se usa internacionalmente, que es el que debiéramos estar usando, que entiendo
que es en base al cual se preparan estos cálculos y estos documentos. Un documento tan serio como es el que va a modificar la ley de presupuesto vigente. Entonces, ¿qué te dice el manual del Fondo Monetario? Que es ingreso aquello que incrementa el patrimonio. Lo que disminuye el patrimonio del gobierno, del Estado, no es ingreso. No, no es ingreso. Entonces, si tú estás usando dinero, recursos de caja del periodo pasado, que lo reitero, es un activo, si lo estás empleando vas a disminuir el patrimonio. Entonces, no puede considerarse ingreso. En conclusión, no se transparenta el déficit, no se transparenta o no se incrementa, no se expresa el incremento porque deliberadamente se puso en el artículo 6º que no se va a cambiar el financiamiento. Entonces no se aumenta el financiamiento, aunque sí hay financiamiento incluido, y el déficit pasaría de 2.6% del Producto Interno Bruto a 3.5%, usando estrictamente ese gasto que está expresado ahí. Esa es la conclusión a la que uno llega. O sea, Espero que haya quedado claro. Sí, o sea, asumiendo que esas proyecciones se den, Correcto. pasaría A 3.5 del a Producto Interno 3.5. Bruto de ese PIB que están proyectando las autoridades hasta ahora. Sí, Obviamente, que ese es el que estamos usando. al que están atados todos esos cálculos y Correcto. todas esas proyecciones. Sí. Correcto, que es el mismo que está usando Hacienda a través de DIGEPRES cuando hace sus publicaciones semanales de cómo va la evolución de las finanzas en términos de ingresos y gastos y el déficit. La ejecución. Miguel, en ese proyecto cuasi ley, también como que no está tan desmenuzado como si es que esa otra parte de los ingresos que no son la utilización de esos recursos que estaban ahí y que provenían del ejercicio 2025, como que si es que lo que viene será, porque lo dice en letra, en una parte, en un párrafo, pero no hay número ni más referencia luego. Yo leí el proyecto. ¿Serán de la ley 3026 que se... Bueno, o sea, la reforma, sí, la 3026, la que la llamaron lo que fue, lo que sea. Sí, la que no le quieren llamar reforma, pero que sí, que tiene un nombre bien largo de crecimiento y tal y tal y tal para la crisis económica. Es más larga económica. que la 25312, el nombre. Pues no, es que ahí es que no hay transparencia, hay carencia de transparencia. Y yo no sé, hay una deficiencia, y esto hay que decirlo responsablemente, en el Congreso Nacional, porque se llevó a comisión. Y tú ves, si tú le entras al Senado, tú vas a ver ahí, vamos a decir, cómo fue todo el proceso desde que entra el día 17 y lo recibe el Senado, llega del Poder Ejecutivo, el 20 ya se ha conocido en comisión, el 21 de julio, cuando ya la comisión lo ha conocido en el Senado, es que Hacienda sube en su página web que se ha sometido un proyecto de modificación al presupuesto, el presupuesto reformulado. Es decir, la población, la ciudadanía se entera cuando ya una comisión lo ha conocido a través de Hacienda. O sea, Hacienda debió haberlo puesto el mismo día que se envió me dirá alguno, bueno, eso le corresponde tal vez al Poder Ejecutivo, a la Presidencia, no sé, pero falta transparencia en eso, pero falta transparencia en qué es exactamente el ingreso, cuál sería el ingreso que proviene precisamente de lo que tú dices, de la ley 3026. Entonces uno como analista tiene que asumir, si me están diciendo que el aumento de los ingresos, reitero, como decía anteriormente, son los 40.978 estos millones.
pero hay una parte que son 21.147 que provienen del periodo anterior, entonces por diferencia uno llega a la conclusión de que son 19.000 y tantos millones que provendrían de nuevos ingresos. Y uno tendría que asumir que esos 19.000 vienen de la 3026, pero no necesariamente, porque pueden haber aumentos de ingresos por otro concepto. O sea, falta de transparencia. Se dijo muchas veces dos cosas. Mira, los 40.000 como que circulan, dan mucha vuelta, porque tenemos esos 40.978, pero hay que remontarse a finales de abril, cuando las autoridades dijeron que iban a contener gasto por unos 40.000 millones para cubrir, ¿te acuerdas? El gasto generado por este tema de la guerra. Pero cuando se introduce la ley 3026, el anteproyecto que devino en la ley 3026, se dijo que más o menos los ingresos iban a ser 40.000 a 50.000 millones. ¿Cuáles son esos ingresos? Hay falta de transparencia. Nunca se han dicho, primero, nunca se dijo de aquellos 40.000 millones de finales de abril, qué era lo que se iba a contener y a dónde se iba a destinar. Que nosotros como institución dijimos que, aunque no se mantuviera el ingreso igual, esa parte debía ir a un presupuesto complementario en ese momento. Porque lo que te dice la ley es que si hay una modificación en los ingresos, ok, olvidémonos de eso, vamos a que lo sancione el Congreso. Vamos a ponerle precisamente nombre y apellido a ese dinero. Eso ok, eso no se hizo. Ahora son 17.000 millones, 17.000 y tantos que están en ese proyecto de presupuesto complementario que ya está aprobado, de unas erogaciones que disminuyen y aumentan por otro lado. Tengo que hacer ese comentario, dar esa visión de que falta transparencia. Faltó transparencia en abril, cuando se habló de los 40.000 millones, y ahora con la ley 3026, de dónde provendrían los 40, 50.000 millones, porque es un rango que se pretendía o se pretende recaudar, que no es cualquier cosa, es medio punto porcentual del PIB. Vamos a hacer una breve pausa comercial porque el joven está medio nervioso aquí y continuamos en el próximo segmento. Continuamos la conversación con Miguel Collado Di Franco. Tú me dejas a mí la inquietud de si esta incursión fiscal que se hizo con lo que ahora ya es ley 3026, como que deja la sensación de que se desperdició un tiempo, no se hizo la cosa en la magnitud de lo que se necesita ni por donde se necesita. Eso es como yo lo interpreto. No me gustaría que tú me hablaras un poco más. O sea, si se iba a hacer, debió hacerse como una cosa de ya, para no tener dentro de un 6 o un año más volver a estar hablando del tema de que ahora por la deuda hay que hacer una reforma porque no hay forma de pagarla. ¿Qué pasó? Sí, coincidimos, sí, totalmente. No se hizo con el rigor que amerita las necesidades de financiamiento del gobierno, pero no solamente las necesidades de financiamiento, son las necesidades de República Dominicana tener un sistema tributario que verdaderamente contribuya a el crecimiento económico. Se le puso esa coletilla, correcto, dentro del título, pero cuando tú te pones a analizarlo, esto no es para crecimiento económico. Aquí los más perjudicados van a ser los que dependen de las inversiones, que son
los trabajadores, clase media, clase baja. ¿Por qué? Porque hay distorsiones grandes ahí en ese presupuesto, perdón, estamos hablando de presupuesto tanto que ya se me metió en la mente. El proyecto en esa ley ya, sí, en la sí, 3026. esa ley, sí. La 3026. O sea, República Dominicana pasó a estar entre los 75, en el 75% de los países que tienen una de las mayores tasas de impuestos sobre la renta en el mundo. Hay solamente, o sea, nosotros estamos por encima del 75%, o sea, nosotros estamos en el 25 superior, quiero decir. Todo el mundo tiene tasas por debajo del 27 que tenemos. Ahora tenemos dos tasas, una de 27 y una de 30. Se complica más el sistema, a las personas físicas se le aumenta un 27, a los que ganan ciertos ingresos. Esos son elementos que contribuyen a que haya menos ahorro e inversión, pero por otro lado tú tienes que aumentar lo que tienes que retener como ganancia cuando contratas cualquier tipo de servicio aquí y en el exterior. Esos son costos adicionales para las empresas. Así como esa tasa del 30 se le va a traspasar a quién, a los consumidores a través de los bienes y servicios Sí, de los de las precios, empresas. sí. Entonces tú tienes atrasos como el Solves Reperte, que no es más que pague ahora y luego, lo voy a decir muy llanamente, averiguamos si usted tiene razón cuando hace una reclamación ante la administración tributaria, que eso hubo una sanción. O sea, hay la Suprema Corte de Justicia dijo que eso no era, digamos, legal, sino usted tiene que esperar a que, digamos, se derima el tema entre usted y la administración tributaria y se determina si usted paga o no. Entonces, eso ya se puso por ley, lo cual eso deberá ir a los tribunales, eso deberá ir al Constitucional. Entonces, hay muchísimos atrasos, pero ¿por qué se hizo esto? Simplemente por el tema fiscalista. Para llegar al 28, con este medio punto porcentual que se quiere recaudar adicional y gastarlo en qué, no sé, ya veremos. Entonces se desperdició una oportunidad, se hizo al vapor, eso fue comentado y criticado, obviamente, porque eso fue de un viernes a un viernes que se envió al Congreso y se aprobó. Debe tener uno de los récords. Aquí vamos a ser un poquito sarcásticos, pero es que debe tener unos récords de leyes en términos tributarios en este país en cuanto a su aprobación. Entonces se desperdicia una oportunidad, se encarece hacer negocios en República Dominicana, se encarece la vida en sentido general en República Dominicana, se perjudica a los trabajadores. ¿Por qué? ¿Por tratar de recaudar medio punto porcentual del PIB? No, eso no debiera ser. No debió haber sido, más bien. Eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Pronto. Si ya teníamos que corregir distorsiones que tenía el sistema tributario, vamos a tener que corregir las distorsiones que se introdujeron ahora con la 3026. Pronto. Yo diría que sí. Pero no se va a hacer. No se va a hacer. Pero si hubiese responsabilidad y se dijera, mira, nos equivocamos, es verdad, entonces se corrigiera, pero no se va a hacer por ahora. Lamentablemente, entonces. Lamentablemente. Bueno, Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre tú sabes que esta sección es parte tuya. Pues muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Sí, y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en Otros Puntos de Vista. Hasta entonces.